Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy tenemos lo que es la clase virtual de salud de la comunidad, ¿sí? Nuestro tema que les voy a explicar es acerca de las enfermedades. Su definición, ¿sí? Entre enfermedad tenemos que es el desequilibrio orgánico en las funciones vitales de un individuo, con aumento o descenso de la temperatura normal. Un ejemplo claro de esto es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una infección, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta un doctor que es una infección? Porque lo primero que se va a manifestar entre nosotros va a ser la temperatura, ¿sí? La temperatura corporal varía de persona a persona, según la consistencia física de cada persona. Pero eso es lo que nos dice a nosotros, ¿verdad? Que algo no está bien en nuestro organismo. Y empieza por el nivel de la temperatura corporal. Después tenemos lo que son las fases de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de incubación, nos referimos a algo que esté incubando, ¿verdad? En un lugar en específico, ¿sí? Que esté incubando en una parte de nuestro cuerpo. Es un lapso de tiempo que hace una bacteria o un microbio se aloja en una parte en específico de nuestro cuerpo para ser incubado, ¿sí? Después tenemos lo que es el desarrollo o convalecencia, ¿sí? El desarrollo lo podemos ver de dos maneras, ¿sí? Cuando se va desarrollando la enfermedad, cuando inicia los procesos que lleva la enfermedad, dependiendo de lo que nos está atacando a nosotros. Después tenemos lo que es la convalecencia, ¿sí? La convalecencia es después de haber pasado nosotros esta etapa del desarrollo de la enfermedad, con medicamentos, siguiendo las indicaciones de nuestro doctor, llegamos a lo que es nuestra convalecencia, a recuperar poco a poco nuestra salud nuevamente. Después tenemos lo que es la muerte, ¿sí? Se mira feo, pero hay enfermedades, ¿sí?, que van deteriorando nuestro cuerpo y eso nos va ocasionando a nosotros lo que es la muerte. Hay enfermedades que tienen un tratamiento, pero no tienen una cura, ¿sí? Y por eso es que se menciona lo que es la muerte. Después tenemos lo que son las clasificaciones de las enfermedades, ¿sí? Tenemos la primera que es nerviosas. ¿Por qué nerviosas? Porque viene de nuestros nervios. ¿Desde dónde empiezan los nervios? Desde el área del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, se ven atacadas ya sea por alguna bacteria o por alguna enfermedad que nosotros tengamos hereditarias. Una nerviosa podría ser lo que es el mal de Parkinson. El mal de Parkinson afecta tanto el sistema nervioso, ¿sí?, y a la vez es una enfermedad degenerativa, porque va degenerando, ¿sí?, el cuerpo de la persona, sus tejidos, sus músculos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona ya no controla, ya no puede ni agarrar ni una regla ni un vaso de agua, porque le afecta a su sistema nervioso. Después tenemos parasitarias, ¿sí? Entre las parasitarias, las más comunes, ustedes ya saben muy bien, están lo que son las lombrices, ¿verdad? Las lombrices es algo que se da. ¿Por qué se dan las lombrices? Porque no tenemos lo que es las medidas de higiene, ¿verdad? Una buena asepsia en una comida, en las manos, en lo que comemos. Entonces, por ahí empieza lo que son parasitarias, son parásitos dañinos, ¿verdad?, que van perjudicando el cuerpo humano. Después tenemos las respiratorias. Entre las respiratorias también pueden ser muchas veces provocadas, ¿verdad?, por alguna bacteria, ¿sí?, que inhalamos o que está en el aire, ¿sí? Algo muy común que se puede ver es la gripe. ¿Por qué? Porque la gripe está en un lugar. Cuando nosotros estornudamos, debemos de tomar las medidas adecuadas para poder estornudar. Puedo utilizar la manga, ¿sí?, pero si yo estornudo abruptamente, lo que ocasiona es de que las bacterias dilatan una semana completa en esta área encerrada. ¿Por qué? Porque ellas se alimentan de la luz, ¿sí?, y de la temperatura y del medio ambiente, dañándome ¿qué? Las vías respiratorias. Puede producir una tos, ¿verdad? Y eso me va a producir a mí no poder respirar muy bien. Después tenemos lo que son las virales, ¿sí? ¿Por qué virales? Porque están en todas partes, ¿sí? Yo inhalo solo con el hecho de estar con una persona que tiene tos y yo
inhalo a esa persona, me voy a contaminar porque son virales, ¿verdad? Es algo que se pasa de persona en persona. Un ejemplo de esto viral es el COVID-19, ¿sí? Solo con el hecho de tener contacto con una persona que tocó algo, ¿verdad? Tosió y no tomó las medidas de precaución, yo toco, me voy a contaminar, o con el hecho de percibir su saliva. Entonces, esto es lo que son virales, que están alrededor. Tenemos después microbianas. Las microbianas son partículas microscópicas que solo se pueden ver con un ¿qué? Con un microscopio. Las partículas están en todos lados, en los escritorios donde ustedes se sientan, en el piso, en el bus, donde quiera que haya polvo hay bacterias microbianas, ¿verdad? Porque son microbios, por donde hay ¿qué? Falta de aseo o de higiene. Tenemos también lo que son contagiosas e infecciosas, ¿sí? Las más contagiosas es, por ejemplo, una hepatitis B. La hepatitis B, ¿por qué? Porque es alguien que fue a defecar, no se lavó las manos, preparó alimentos y automáticamente contaminó esa comida. Y si varias personas comen esa comida, varias personas van a terminar infectadas con la hepatitis B. La hepatitis B, recuérdense que daña mucho lo que es el hígado. Lleva un tratamiento, pero es un poco más largo. Y las infecciosas son aquellas que nos producen a nosotros igual. ¿Por qué? Por una contaminación, alguna bacteria o algo que comimos nosotros o alguna enfermedad. Esas son las infecciosas. Hereditarias. Por ejemplo, entre las hereditarias podemos tener insuficiencia renal, podemos tener diabetes, podemos tener hipertensión, ¿sí? Todas las hereditarias, aunque ya hay unas que ya no son hereditarias, son provocadas por el mismo hombre. ¿Por qué? Porque no nos sabemos cuidar muy bien, no seguimos parámetros para poder cuidarnos a nosotros. Acuérdense que el autocuidado de nosotros es vital. Si nosotros no nos cuidamos, vamos a padecer de un montón de estas enfermedades. Después tenemos algo muy importante, ¿verdad? Que ustedes oyen y han escuchado varias veces. Ahora les voy a explicar qué significa las que han escuchado. Por ejemplo, la primera tenemos lo que es una epidemia, ¿sí? La epidemia es la enfermedad que aparece en un lugar o región y al mismo tiempo ataca a gran número de personas. Cuando hablamos de una región, les voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, si estamos nosotros en Antigua Guatemala, resulta que todos los que viven en Antigua Guatemala empiezan con una enfermedad, pero no pasa, no que se queda en un solo lugar. A eso se refiere una epidemia, que solo da en un lugar en específico. Después tenemos lo que es endemia. Es la enfermedad que se caracteriza de una región, que circunscribe determinadas zonas. Por ejemplo, estamos hablando de un departamento. Los departamentos tienen cabeceras, tienen aldeas, tienen municipios. Ahí nos referimos a nosotros, ¿verdad? Que una endemia puede estar en un departamento y pasarse, ¿verdad? De una colonia, de un lugar. ¿Por qué? Por el contacto que tenemos nosotros los seres humanos. Aparte que no tenemos una buena ¿qué? Asepsia, no nos cuidamos. Después tenemos lo que es la pandemia. La pandemia, ustedes saben muy bien que es algo que escuchamos día, desayuno, almuerzo y cena. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos dicen a nosotros, ¿sí?, la palabra pandemia, pero alguien ha dicho y ha especificado qué es pandemia, porque es bueno que nos expliquen a nosotros qué es una pandemia. La pandemia es una enfermedad que es pandémica cuando sobrepasa el territorio de una nación o países, avanza e invade otros continentes. Eso quiere decir que un ejemplo, y vuelvo a repetir otra vez, el COVID, ¿sí?, empezó primero en China, después fue pasándose de países a países, como aquí lo dice, pandemia, hasta que llegó a nuestras fronteras. Entonces, imagínense cómo empezó. Empezó primero por una epidemia, terminó por una endemia y de último se convirtió en una pandemia. Una pandemia que hoy en día la seguimos viviendo. Y si no tomamos los cuidados necesarios, la vamos a seguir viviendo por el resto de mucho tiempo. Entonces es importante que ustedes sepan qué es una pandemia. Algo que pasa fronteras a fronteras, como hasta ahora lo hemos visto. ¿Cómo podemos terminar con esta cadena epidemiológica? Es lo siguiente: tener nuestras medidas de precaución,
No importa cuántas veces nos lavemos las manos. Ustedes saben muy bien que debemos de lavarnos las manos de lo que sea necesario. No salgan de su casa si no es necesario. ¿Por qué? Porque entre todos podemos contribuir a que esto termine, ¿verdad? Bueno, entonces, de todo lo que yo les expliqué el día de hoy, ustedes lo van a poder pasar a su cuaderno, ¿sí? Pueden tomarle fotos a lo que yo les expliqué, pasarlo en su cuaderno y lo van a ilustrar. Cada una de las que yo les diga a ustedes lo van a ilustrar. Si ustedes quieren investigar un poquito más allá, los felicito. Está bien, uno siempre debe de dar una milla más, ¿sí? Eso les va a enseñar a ustedes un mejor conocimiento. Acuérdense que el que investiga siempre va a tener muy buen conocimiento. Yo los estaré saludando a ustedes la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones y cuídense bastante.